Vamos a la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2. Hemos ido así como muy despacito, hermanos, pero no tenemos prisa. Tenemos todo el tiempo para poder estudiar la palabra, hermanos. Entonces, estuvimos introduciendo el capítulo 2 hace un par de semanas y hablábamos del gozo de imitar a Cristo. Esto está, hermanos, desde el capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 1. Pero, hermanos, el modelo a imitar en el Señor es a la humildad, hermanos. Nos cuesta muchas veces ser humildes, ¿cierto? Sobre todo cuando nos tocan el viñezo, ¿verdad? Y a veces sale ahí el antiguo hombre y quiere ser de la suya, ¿verdad, hermanos? Pero en realidad la humildad en el carácter es una de las cosas a las cuales nos está exhortando aquí el apóstol. Hablábamos de los primeros 4 versículos, hermanos. Si gustan, me acompaña, por favor. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, que nos permite, Señor, estar reunidos para alabar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, Señor. Padre, en este momento podamos, Señor, escuchar tu voz. Ministranos al corazón, Señor. Que tu palabra sea como esa espada de 2 filos, Padre, que penetren hasta el interior de nuestro ser y que corten, Señor. Circuncida nuestro corazón, Padre, apártalo, santo, de lo profano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en los primeros 4 versículos del capítulo 2, tenemos el llamado a la humildad que es en Cristo, hermanos. Y prácticamente identificamos 5 beneficios, hermanos, de la unión con Cristo. Una persona humilde, decíamos, hermanos, es aquella en la cual ayuda a los demás, consuela a los demás. Por eso dice: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Es una persona, hermanos, que anima, que exhorta, que es amorosa y cariñosa y está llena de compasión y misericordia con los necesitados, hermanos. Lo que Pablo está enseñando en los primeros 4 versículos que veíamos en este momento, hermanos, es a que cada creyente debe de procurar presentar estas características para mostrar la humildad cristiana, hermano. Pero en Cristo, hermano. Amén. A través de la epístola, Pablo da gracias por la unión que gozan los cristianos aquí en Filipos, ¿verdad? Y está haciendo un llamado a seguir gozando de ella, pero esa unión entre hermanos es como de pronto la clave para un testimonio fiel en la comunidad. Pero fíjense bien, esta unión que tienen los hermanos no está basada en términos humanos,
sino que está basada, y esta unión es posible cuando hay una unión con el Señor. Amén, hermano. Si estamos unidos al Señor, si estamos conectados con Él, entonces seremos capaces de ser humildes y de amar a nuestro prójimo, hermano. Amén. Entonces Pablo está diciendo, cuando ustedes presenten estas características, entonces van a estar mostrando la humildad de Jesucristo. Como decía él, por la gracia de Dios decía. ¿Qué decía? Soy lo que soy. Entonces, hermanos, el gozo no es completo sin esta unión completa. La unión entre los hermanos, la unión entre la iglesia se da cuando cada creyente está unido a Cristo. Amén, hermano. Si no estamos unidos a Cristo, entonces esta unión de la que está hablando Pablo viene a ser mentira, hermano. Pero fíjese que nota en el verso número 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que cuesta muchas veces ver a los demás como superiores a nosotros, ¿verdad, hermano? Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Entonces, estamos recibiendo un llamado que uno debe de dejar de pensar solo en uno mismo. Y prácticamente, hermanos, dice acá que debemos de pensar en las cosas del Señor, pero también debemos de pensar en los intereses de otros, de nuestros hermanos y por consiguiente de los más necesitados. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, estos versículos 3 y 4 prácticamente lo que nos están insistiendo en la realidad de que cada uno debe demostrar humildad en la unión, sin egoísmo, hermano. El egoísmo no tiene cabida dentro del corazón de un cristiano verdadero, hermano. Ni el egoísmo, ni la prepotencia, hermano. Si todavía hay egoísmo y prepotencia en algún hermano o en algún creyente, creo que es el momento para poder venir delante de Dios, delante del Señor, y suplicar perdón, hermano. Y suplicar limpieza del corazón, hermano, porque en realidad no hay cabida en el corazón de un creyente verdadero, hermano. Entonces, vemos a partir del verso número 5 en adelante la humildad en la encarnación, hermano. Entonces, prácticamente hay dos divisiones, del verso número 5 al número 11 hay dos divisiones, pero estas dos divisiones están introducidas en el llamado a imitar al Señor. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, las dos divisiones son, primero, la humildad de Cristo, que la vemos del verso 6 al verso 8. Y la segunda división es la exaltación de Cristo, que va del verso número 9 al número 11. Juan Calvino, creo que todos es conocido, un famoso teólogo reformador, allá por los años 1500, escribe textualmente, la humildad a la cual él los había exhortado en palabras, él ahora se los recomienda por ejemplo de Cristo. Pero hay dos partes, dice. En la primera nos invita a imitar a Cristo porque esa es una regla de vida. Pero en la segunda parte nos está diciendo y nos está animando a que seguir al Señor es el camino por el cual vamos a alcanzar la gloria venidera, hermanos. Entonces, estas dos divisiones que vemos, la humildad de Cristo y la exaltación de Cristo, lo que están planteando realmente es un solo concepto, y esa es la obra del Señor en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Entonces, dice aquí que cuando Pablo introduce el tema, y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, prácticamente nos está exhortando y nos está diciendo
que Él es nuestro modelo a seguir, hermano. Es un llamado de pronto a la sumisión a Cristo. Sumisión es un concepto clave para mostrar la humildad cristiana. Como decía Santiago, hermano, vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, hermanos. Es un llamado a la sumisión, hermano. Entonces dice el capítulo 4 de Santiago, verso número 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pero dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, hermanos, ya hemos hablado un poco de lo que es la humillación de Cristo dentro de lo que es el concepto de la historia de la redención. Pero quiero resaltar en esta hora del verso número 6 al verso número 11. Pero específicamente el verso 6 y 7 nos está hablando de un pasaje conocido como la kenosis de Cristo. Creo que de todos es conocido esto, la kenosis de Cristo, así se está conocido este término. El pasaje, o más bien dicho, kenosis, significa hacer que pierda fuerza textualmente, ser vaciado, literalmente, insubstancial, convertirse en nada, ser vaciado o despojarse de su posición. Entonces la kenosis de Cristo está hablando de que Él se despojó a sí mismo de retener y aprovecharse de su condición de Dios y tomó la naturaleza humana, hermano, para poder morir y para poder salvar a la humanidad. Mire qué precioso, hermano. Amén, hermano. Agüita por eso, hermano. Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Y de eso se trata el verso 7 y 8. Cuando dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, cuando vemos estos versos, vemos 4 cosas que Jesucristo exteriorizó cuando se despojó a sí mismo. Cuando se despojó de su naturaleza divina y tomó forma de hombre, durante su peregrinaje aquí en la tierra, vemos 4 cosas. Primero, tomó forma de siervo. Segundo, se hizo semejante a los hombres. Tercero, se identificó con la condición de hombre, del hombre. Y cuarto, se sometió a la obediencia a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos. Fíjense qué precioso es. Lo importante que debemos de entender que cuando se hizo hombre, el Señor no dejó de ser Dios. No es un cambio de personalidad. Cristo siempre fue y siempre será la segunda persona de la Trinidad, de la deidad, con 2 naturalezas o estados. Cuando se habla que se despojó a sí mismo, habla de un cambio de estado en su humanidad, pero siempre mantuvo su deidad, hermano. Amén. Entonces, hay varias características del Señor que vemos en estos pasajes. Lo primero, Cristo existió siempre con Dios, el Dios Trino. Lo segundo, vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Lo segundo, Cristo es igual a Dios porque es Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era, ¿con quién, hermanos?
con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, es igual a Dios porque es Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién Él, hermanos? En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, vemos que Jesucristo está por encima de todo. El Verbo es poderoso, hermanos. Aunque es Dios, volviendo a Filipenses, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación. Pero eso lo hizo porque logró identificarse con nuestra débil humanidad, hermanos, y con nuestros pecados. Voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, de sus privilegios y de su posición por amor a su Padre, hermano. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que no tuviésemos nosotros que enfrentar el castigo de la separación eterna, hermano, de la muerte eterna. Pero lo más precioso es que por esta humildad y por este sacrificio Dios lo glorificó y lo exaltó hasta lo sumo porque fue obediente, hermano. Amén. Entonces Dios lo levantó a su posición original, que fue la diestra del Padre, donde reinará como nuestro Señor y juez. Teniendo eso en la mente, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Cómo vamos a responder a eso? Lo menos que pudiera un ser humano regenerado, salvado, lavado con la sangre del Cordero, lo menos que puede hacer es adorarle y consagrar su vida a su servicio. Lo menos, hermano. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos, hermano? ¿Por qué a veces estamos más afanados por las cosas de este mundo que por la vida eterna, hermano? A veces nos turbamos y pasamos todo el día preocupados pensando en una y mil cosas, que hay que pagar la universidad de los bichos, que hay que pagar la luz porque ya no recibo doble y si no me la van a cortar, que hay que pagar esto, que la gasolina y que aquí, que allá. Pero no nos detenemos a pensar que nuestro Dios es un Dios poderoso, hermano, y que Él suple y tiene cuidado de nosotros, como leyó la hermana, que aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé frutos, dice, con todo y todo me gozaré en el Señor. Pero ¿por qué a veces no gozamos de Él, hermano? Como le dijo el Señor a Marta: Marta, Marta, estás turbada, estás, ¿qué? Afanada, estás turbada, no ponerle mente. Pero, hermanos, vemos algo más precioso aquí en la exaltación. Ya hablamos un poco de la humildad del Señor. Ya vimos cómo en este pasaje de Kenosis, en este pasaje donde Él se vació, donde Él se despojó a sí mismo, donde Él tomó su condición de siervo, donde Él se hizo semejante al hombre y no le importó dejar esa posición
para identificarse con la pobreza del ser humano. Y no le bastó eso, hermano, sino que también fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense ustedes siendo el rey y señor de todo y lo claven en la cruz. Yo quizás me aviento, hermano. Yo me aviento, no, pues, no es conmigo, no me va, no voy corriendo. Sálveme, salud, pues. Pero no, digo, vine a cumplir una misión. Voy a morir por por Miguel Ángel, por Carlos, por Oscar, por Juan Jorge. Yo voy a dar mi vida por ellos, para que ellos tengan acceso al Padre. Pero vemos, hermanos, la segunda parte del verso 9 al 11 dice, por lo cual, después de que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, viene lo precioso, hermano. Por lo cual, o sea, por su obediencia, por su humildad, Dios también le exaltó hasta lo sumo, como leíamos en Colosenses. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en Colosenses? Él es la imagen del Dios invisible. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos en los versículos del 9 al 11 la exaltación de Cristo, hermano. Entonces, tanto la humillación como la exaltación es un mismo concepto, la obra de Jesucristo, hermano. Entonces, es importante que no dejemos pasar por alto el significado de la exaltación, hermano. Para los filipenses en el primer siglo, esto tenía un significado muy importante, hermano. Pablo sabía que los filipenses estaban pensando mucho en esta situación. La situación era que los cristianos vivían bajo el imperio romano en un contexto político que estaba comandado por el César. Y este César, a través de su emperador Nerón, mostraba una fuerza y un poderío político-militar terrible, hermano. Tanto que odiaba a los creyentes. Pero Pablo está insistiendo en estos versículos que la exaltación de Jesucristo en la cruz del Calvario, en su victoria, en su estatus victorioso como Rey de Reyes y como Señor de Señores, no fue conquistada ni fue alcanzada por fuerza humana, sino que fue por su muerte en la cruz, hermano. Cuando Él estaba clavado en la cruz, dijo, consumado es. ¿Cierto, hermano? ¿Cuál es la cita, hermano? No recuerdo. En alguno de los evangelios, no recuerdo, tal vez si me ayudan. Consumado es, o sea, ya está hecho, pues, para lo que vine aquí en la tierra, ya estuvo, Padre, cumplí, recíbeme en tu gloria. Entonces, eso tenía y tuvo un gran impacto en la iglesia en este momento, hermano. Ese es el mismo impacto que tuvo en la mente de los filipenses, ese es el mismo impacto que debe de tener en la mente de todo creyente hoy en día, hermano. Juan 19. Veámoslo, hermanos, así rapidito. Juan 19:30. Gracias, mi hermano. Bueno tener el unido. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, como diciendo, Padre, misión cumplida, Papá, llévame contigo. Amén, hermano. Entonces, hermanos, podremos pensar que Cristo logró esa exaltación después de que Él vino a la tierra y sufrió la muerte, después de cumplir su misión aquí en la tierra. Pero Pablo está planteando en estos versículos que Cristo es el nombre que siempre había sido exaltado. Desde la eternidad hasta la eternidad, Cristo ha sido exaltado, hermano. Pero vemos que en su ascensión, vamos a Hechos capítulo 1, cuando Él fue llevado al cielo, en su ascensión, Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Lo vemos, hermano.
Hechos capítulo 1, verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, ¿qué pasó después, hermanos? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo dice que va a venir el Señor, hermanos? A la hora menos pensada, como ladrón en la noche. Pero estaban, me imagino yo que todos estaban así, ¿va? Viendo que el Señor se iba. Llegan los ángeles, le dan una queja. ¿Por qué estáis viendo, les dice, el cielo? Como diciendo: dudo, ¿por qué veis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Entonces, hermanos, de lo que está hablando es que este estado de exaltación no es en ninguna manera mayor que la exaltación que el Señor gozaba antes de haberse despojado, antes de la kenosis de Cristo. Él gozaba de este estado, hermanos. Porque ¿de dónde salió, hermanos? Del Padre. Amén. ¿Y hacia dónde fue, hermanos? Hacia el Padre. Amén. Entonces, Cristo es eterno, como lo hemos visto. Y el acontecimiento de la ascensión que aquí hemos leído en Hechos 1 es simplemente un seguimiento fluido de su exaltación posterior a haber cumplido su misión aquí en la tierra, hermano, como hombre. Como dice Hebreos, aquel que por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de honra para el padecimiento de la muerte. Amén, hermano. Entonces, ya para ir aterrizando, hermano, en el verso 10 y 11, volvamos a Filipenses, como dice. En el verso 10 y 11, estos versículos son tremendamente importantes en el estudio de la exaltación de Cristo, hermano, dentro de todo el contexto de la historia de la redención. ¿Por qué, hermano? Por dos cosas. Porque hay una profecía y hay un cumplimiento, hermano. Y aquí vemos el hilo de la historia de la redención de la siguiente manera. Dice el verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermano, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el pasaje, hermano, que nos está dando una idea, un planteamiento claro de lo que fue la exaltación. Pero esta exaltación de Jesucristo fue profetizada. Vamos a Isaías, hermano. Isaías capítulo número 45. Verso número 22. Vea la profecía, hermano. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Es lo que dice después, hermano. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí:
Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, muchos años antes de la venida de Cristo, se dio esta profecía, hermano. Allá por el año 700, quizás, antes de Cristo. Que dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cómo dice Filipenses? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero veamos el cumplimiento. El cumplimiento, vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 5. Veamos el cumplimiento. Verso 12. Veamos desde el 11 quizás. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, salud, hermano, y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Ahí está el cumplimiento, hermano. Filipenses dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántas personas estaban aquí diciendo eso, hermano? Millones de millones. Estaban diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Pongámonos en pie en esta noche, mis amados. Pongámonos en pie. La gracia de Dios, hermano, hacia nosotros condujo a Cristo a la muerte. Cristo no vino al mundo, hermanos, a ganar popularidad ni poder político. ¿Verdad que no vino a eso, hermano? Él no vino a hacerse famoso, ni vino a hacer pistos. Vino con una misión, hermano. Vino a sufrir y a morir por todos nosotros. De modo que todos nosotros pudiéramos tener vida eterna. Para muchos de nosotros a lo mejor es un poco difícil identificarnos con la actitud de un Cristo que vino a servir, hermano. Pero preguntémonos en esta hora: ¿en qué estamos más interesados nosotros, hermano? ¿Qué nos mueve o qué nos motiva? ¿Nos motiva el poder, la popularidad? Sí, buena onda ese brother. ¿O nos motiva la obediencia al Señor, hermano? O a su palabra. ¿Qué nos motiva? ¿Dominar o servir, hermano? ¿Qué nos motiva? ¿Dar o recibir? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Después de que se humilló y fue a la cruz a morir en obediencia y en amor al Padre, pasó algo, hermano, lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Nuestro Dios es poderoso, hermano.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no sé si alguna vez se han burlado de usted, hermano. No sé si alguna vez se han reído de usted. A mí se han reído montones de veces, montones, no sé cuántas. Varias veces se han reído, se han burlado de mí. ¿Saben qué, hermanos? Yo les digo, en el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar algún día, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. El Señor puede ser exaltado en nuestras vidas, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar. Vamos a darle gracias, Padre. Exaltamos, Señor, te adoramos. Gracias por tu obra redentora, Señor. Tu humildad mostrada, Señor. En el preciso momento que te despojaste, Padre. Renunciaste por un breve momento a tu naturaleza divina, Señor, y tomaste forma de siervo. En tu condición de hombre, Señor, viniste a la tierra. En obediencia al Padre diste tu vida, Señor. En esa cruz derramaste tu preciosa sangre, Señor, por nuestros pecados, por nuestra maldad, Padre, para mostrarnos un camino mejor, oh Dios, para llevarnos a tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira nuestra condición pecaminosa, Señor. No somos dignos de ti, Padre. Señor, que tu sangre pueda limpiar nuestro corazón hasta los rincones más oscuros, Señor. Enséñanos a honrarte, Señor. Muéstranos tus caminos, Padre, porque hay mucha torpeza en mí, Señor. Demasiada torpeza, Señor. Me extravío con facilidad, Padre. Muchas veces caigo, Señor. Pero Padre, yo sé que tú eres poderoso, Señor. Que fuiste exaltado hasta lo sumo, Padre. Señor, que puedas tú derramar de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Envístanos de poder, oh Dios, para ser testigos tuyos, Señor. En todas partes que vayamos. Como Pedro, Señor. Como Pablo. Como todos los apóstoles. Que eran personas comunes y corrientes, Señor, pero fueron transformados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Transforma nuestras vidas, Padre, para que podamos exaltar tu nombre, Señor. Que podamos ser luz donde quiera que vayamos, oh Dios. Enséñanos a ser humildes. Quita de nosotros toda hipocresía, toda soberbia, Señor, todo orgullo. Crea en nosotros corazones limpios. Podamos exaltarte, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda la honra, todo el poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Exaltado, Dios. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sobre la tierra.